Hola a todos, buenas tardes. Bueno, aquí estamos dando comienzo a un nuevo directo. Con mucha ilusión. Voy a ir esperando que se conecten. Sí, voy a esperar también que se conecte la bella alma de Eva. Con ella vamos a conversar hoy, con esta gran artista, pintora de unos rostros maravillosos de mujeres. Vamos a esperar que se vaya sumando a este vivo, a este directo, para poder hablar de la creatividad como forma de vida. Ahí está Eva. Tengo mucha ilusión de poder contarles quién es ella, de qué se trata este vivo, esa creatividad tan bonita, su historia personal que bueno, puede inspirar a muchas almas que escuchen este directo, puede inspirar a que despierten esa pasión por unos minutos, a que entremos en conexión y se sumerja a este directo. Hola a todos, un beso muy grande. Hola Eva querida, Hola Yamila, ¿qué tal? muy bien. ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos y te vemos bien. Qué guapa que estás con ese rostro que te acompaña de fondo, con esa pintura, Armonía. con esa creación, qué bonita. Muchas gracias. Bueno, gracias por permitirme estar aquí. Bueno, para mí es un placer porque, bueno, la vida nos ha unido como quienes vayan escuchando, ¿no? La conexión que estoy haciendo con las personas que están llegando a estos directos es a través de lo que la vida trae en este hermoso territorio, que es España, Barcelona, y la vida nos ha encontrado y en ese encuentro se produjo magia, ¿sí? Y de eso le quiero hablar. No he hecho tu presentación porque, como siempre digo, tengo mis apuntes, así que voy a hacer una breve presentación y luego te voy a pedir a ti que puedas expandir y te puedas presentar desde tu esencia, ¿sí? Ella es Eva Álvarez, y a los 13 años descubrió la pintura, que la empezó a experimentar como un hobby, pero lo describe como le robó el corazón, ¿sí? Desde ahí, de la mano de distintos artistas, ella fue expresando su arte a través de esas pinceladas y de todos esos colores tan hermosos que utiliza. Y bueno, desde ahí su vida ha ido caminando su propio camino de vida, y durante 25 años estuvo explorando, ¿sí? En distintos caminos, en distintos rubros. Eva fue administradora pública, ¿sí? Cumplió un rol público, ya lo va a contar, pero en un determinado momento vivió una gran, como le llamamos, ¿no? Una gran crisis, una gran revolución celular que hizo que tomara otro camino, ¿sí? El camino del artista. Ya nos va a contar de esos benditos hijos que trajo al mundo. Me gustaría que lo describas y que lo cuentes tú desde tu experiencia personal. También hizo un gran viaje junto a su compañero de vida, y en ese viaje por esas tierras tuvo un gran despertar, creó un oráculo que se llama Evi. Es un oráculo que permite acompañar la evolución creativa de la mujer que tenemos dentro y poder revelar esos secretos tan mágicos. Y bueno, y hoy se dedica además de expresar su arte, también se dedica a este camino de la vida, junto a David, ¿sí? Como colaboradora de su proyecto de economía de vida, ¿sí? Dije bien, ¿no? Sí. Perfecto. Ah, muy bien. Y como colaboradora también de otros proyectos y de su propio centro y eje en la pintura y en la expresión de todo este maravilloso arte que expresa a través de esos rostros tan simbólicos, intuitivos y muy álmicos. Así que bueno, Eva, mi presentación fue así, desde lo que sentí comunicar de ti, pero me gustaría que le cuentes a todas las personas que están aquí conectadas, ¿quién es Eva? Uy, qué pregunta más difícil de contestar.
Bueno, lo primero que qué bonito poder escuchar. Cuando escuchas tu propia historia a través de otra persona, se ponen todos los pelos de punta. Qué forma tan bonita de expresarlo. Muchas gracias. Es como impacta, ¿no? Cuando uno escucha su historia desde fuera. Pues sí, así como lo has descrito, ha sido más o menos mi vida hasta el día de hoy. ¿Y quién es Eva? Pues a mí muchas veces me cuesta definirme, porque como artista me gustan muchas cosas. Soy una persona muy curiosa desde siempre, una persona que se hace preguntas, que desde siempre me inquietó descubrir si las cosas eran así, como me las habían contado o no. Y, y bueno, soy una persona que me gusta también como mezclar, ¿no? Muchas cosas en mi vida, como que todo tenga un sentido, que todo esté como conectado. En realidad es esa magia de la que tú has hablado, Yami, es una cosa que a mí me encanta desde siempre, que la magia ocurra, ¿no? Y la magia ocurre dentro de cada uno de nosotros. Eso es un aspecto de mí que también, sin saberlo, ¿no? A medida que pasan los años voy descubriendo de mí misma, que el mundo interior es algo a lo que yo le doy mucha importancia y mantengo una relación con él desde siempre, ¿no? Desde que nací. Hacemos muchas cosas que a nivel inconsciente no nos damos cuenta, ¿no? De quiénes vamos siendo, sobre todo pues antes, ¿no? Que vivíamos más en el exterior y en creernos como así 100% lo que nos habían dicho, no mirábamos nada adentro. Pero yo me doy cuenta que desde bien pequeña vivía mucho mi vida desde el mundo interior. De hecho, a veces me molestaba cuando era niña que me decían, pero tú estabas en ese sitio, pero tú no te has enterado de nada, ¿no? Mm. Me decían muchas veces y yo me quedaba como, pues es verdad, yo no me he enterado de eso de fuera y cantidad de veces, ¿no? En el colegio, en el instituto, a lo largo de mi vida. Y luego me fui dando cuenta de, es verdad, es que yo no me enteraba de eso porque mi mirada no estaba como tan puesta allí. Yo estaba mucho más pendiente de mis sensaciones, de mi relación con lo que ocurría, pero era una cosa más hacia adentro, no tanto hacia el resultado. Y bueno, la vida, pues yo al principio pues me dejé llevar por todo eso que me contaron, me dijeron que lo importante y lo que más feliz me iba a hacer en la vida iba a ser ganar dinero y estudiar una carrera, una titulación. Así que bueno, me lo creí y empecé pues una larga carrera, bueno, 2 carreras estudié de ingeniera y es curioso porque yo durante todo ese largo tiempo, que serían como unos 8 años, yo no me sentía conectada con aquello, pero todavía yo no había descubierto que aquello que había escuchado podía no llevarlo a cabo, ¿no? Sino hacer otra cosa. Entonces, bueno, viví todo ese proceso de estudiar, de memorizar, era muy buena estudiante. No es que fuese buena estudiante, tenía una parte mía como muy pasota también, pero tenía una capacidad de memorización muy potente. Entonces, para estudiar una ingeniería era muy buena. ¿Y qué ocurrió? Que cuando terminé esa titulación y salí a comprobar, ¿no? A ver qué buena ingeniera era, descubrí el primer mes que me senté en una silla de ingeniera, descubrí que yo estaba totalmente en drama, o sea, me sentía muy infeliz, porque a través de la intuición siempre fui muy intuitiva, entonces a través de las sensaciones era un lenguaje que yo conocía muy bien, entonces yo sabía cuando algo sí, algo me decía sí a través de mi voz interior y algo me decía por ahí no. Y a mí aquello me decía por ahí no, me aburría, no me conectaba, ¿no? Para mí no tenía sentido estar allí sentada. El dinero me importaba bien poco, ¿no? Porque lo único que me importaba, luego lo empecé a experimentar cuando salí al mundo laboral, era ser feliz en ese camino, en ese momento, en ese presente. Para mí era como algo como que me decía mi sentido común. O sea, en eso sí que siempre me sentí muy avanzada con respecto a este mensaje que nos da la sociedad de que acumular, ¿no? Acumular material, acumular dinero, propiedades y que eso nos va a llevar a aquel lugar, ¿no? Y a mí aquello no, me decía no, o sea, yo quiero ser feliz. Entonces, estuve muy poco tiempo de ingeniera, creo que duré 2 meses o así, y lo dejé.
Wow. no miré atrás, dije, esto no es mi lugar. Mm. Entonces, yo recuerdo que yo sentía como, esto desde siempre, sentía como un deseo de que yo quería tener una vida muy disponible para mí. Yo quería trabajar poco. Para mí el trabajo, o sea, representaba como algo con esfuerzo, como algo que no me llamaba la atención. Yo me visualizaba mucho teniendo familia, viajando, teniendo como una vida pues divertida, fácil, entretenida, dedicándome a mis pasiones, Ujú. a cosas que me divirtiesen, y eso del trabajo no conectaba conmigo. Entonces dije, bueno, yo ya sé lo que voy a ser, funcionaria, porque ahí seguro voy a trabajar pocas horas. Entonces ahí tendré disponibilidad, todas mis tardes serán para mí, cuando tenga hijos podré pues hacer muchas cosas con ellos. Yo quería estar como en una vida en la que yo estuviera en el centro. Y entonces, bueno, dejé aquel trabajo de ingeniera, empecé a opositar, ¿no? En Galicia, que es donde yo vivía, casi todo el mundo quiere ser funcionario porque la salida laboral, pues no hay gran salida laboral y antes menos, entonces todo el mundo quiere tener esa seguridad económica, ¿no? Allí dicen vivir bien. Y Ujú. bueno, a mayores de Galicia hoy en día todavía está como muy fuera y en la sociedad está como en un altar, ¿no? Lo de ser funcionario, que puede estar bien, o sea, si es algo que tú es coherente contigo. En mi caso, en ese momento era muy coherente porque yo lo quería, uff, desde el corazón quería aquello. Entonces, bueno, hice aquel giro y empecé a estudiar y a prepararme. Siempre a los inicios de un reto, a mí se me plantea como que eso yo no era capaz, ¿no? Porque no era el mundo del que yo venía, entonces era un lenguaje muy farragoso que yo no entendía y empecé como digamos que en crisis, creyendo que no podía, pero un día ocurrió una cosa mágica y es que fue que, claro, en ese momento yo no tenía mucho dinero porque acababa de terminar la titulación, claro, llevaba muchos años estudiando, mis padres me ayudaban económicamente, entonces yo en ese momento dije, yo quiero tener dinero suficiente para probar esto, a ver si esto de ser funcionaria es para mí y para que me dé como para prepararme durante este tiempo, los meses que iban a ser. Así que un día pensé, voy a pedir trabajo frente a la biblioteca donde estudio y tuve una intuición. Entré en un negocio y pedí ese trabajo y me dijeron sí. Entonces, como me dijeron sí, claro, yo estas cosas siempre me hicieron mucha ilusión, ¿no? Es como, wow, algo que yo he sentido y lo he llevado a cabo y fíjate, era por algo y para algo, no es que yo me lo esté inventando con mi mente, sino que yo he tenido ese pálpito y he tenido el valor de creer que mi vida está a mi favor y que eso es para algo, ¿no? Lo has Entonces lo podido, seguí, lo has podido sí. comprobar, ¿no? Es en ese recorrido que estás contando de esa transformación en cuanto a la profesión, al área laboral y al área artística que vino después, has ido comprobando lo que siempre desde niña lo tuviste muy latente y muy en ti, ¿no? Que esa vocecita interna que habla y que guía, ¿no? Entra aquí, habla de esto, ve por aquí, ¿no? Deja esto, a pesar de esos miedos que aparecen y que se vislumbran, ¿no? Y ya desde ahí lo empezaste a comprobar. Exacto, fue esa la palabra, fue como una comprobación. Yo empecé como a experimentar con todo esto, pero fue como una cosa mía que yo iba descubriendo, ¿no? Tampoco conocía tanto ese mundo, aunque yo viviese mucho el mundo interno, en realidad no había tampoco esa comprobación, ¿no? En mí. Entonces ahí, en ese negocio donde pedí trabajo y me dijeron que sí, rápidamente empecé a trabajar, era un solarium y yo iba a ser la recepcionista. Y un día yo estaba como iniciando esos estudios de funcionaria, pero creyendo que aquello era muy difícil, ¿no? Porque eso era una creencia muy popular allí, que para ser funcionaria tienes que estar muchos años. Entonces me encontré un libro que era El Secreto. Ujú. Y claro, El Secreto yo no lo conocía, comencé a leerlo y claro, rápidamente yo conecté con aquel mensaje, aunque hoy en día El Secreto pues es como sesgado, ¿no? Hay mucha más información que lo que El Secreto nos cuenta, pero me conecté con aquella esencia que decía El Secreto, que si quieres puedes
y que debes de conectarte con eso que sientes dentro, hacer espacio en tu vida, que si realmente lo quieres es posible. O sea, la palabra era como es posible para ti, si lo quieres de verdad. Y aquello hizo como, movió una pieza muy fuerte dentro de mí. O sea, son situaciones muy cotidianas, pero que a veces impactan muy fuerte, porque si impactan con algo que está dentro, para mí es como la inspiración, ¿no? A veces escuchamos una persona que nos inspira y en realidad eso que nos ha dicho esa persona impacta en algo que está dentro de ti. Y eso fue lo que ocurrió. Yo desde ese momento que me leí el libro, cambié aquella como actitud con Perfección, la que me claro. enfrentaba, aquella percepción, y empecé a estudiar muchísimo, pero muy entusiasmada, muy entusiasmada. Y ahí empezó como a ocurrir mucho la magia. Yo empecé a ver muchas señales de aquello que quería, empecé a conectarme, fue como un despertar espiritual. Y es curioso porque fíjate, fue a través de estudiar unos estudios muy convencionales, ¿no? Pero era una cosa conmigo misma, era esa comprobación de la que hablábamos. Y bueno, ahí empecé a escribir mucho, empecé a escribir mucho lo que quería que ocurriese. Claro, yo también llevaba a la acción en coherencia a eso que quería, a ese logro que quería conseguir. Y bueno, todo se fue alineando. En 7 meses yo había conseguido esa plaza. Entonces, para mí eso siempre recuerdo que fue como mi primer como impacto, ¿no? Con mi primer descubrimiento con la magia. Y cuando yo entré a trabajar, yo había cambiado mucho de forma. Ya era una persona diferente a la que había iniciado como aquella idea de, bueno, quiero este trabajo. La transformación Sí. del proceso de la búsqueda, ¿no? Todos estos pasos dentro de un proceso que no deja de ser artístico y creativo. Fíjate que aquí, Eva, para quienes nos estén escuchando, le estás dando una referencia muy importante de que muchas veces muchas personas se preguntan cómo. ¿Cómo hago para manifestar eso? ¿Cómo hago para creer que es posible? ¿Cómo hago para que eso se me dé? ¿No? Eso que quiero, eso que dicen que es tan difícil, ¿cómo hago para que se dé? Y vos aquí lo estás revelando. Sí, vos estás dando esos pasos, como dijiste, la acción, pero el entusiasmo, la convicción interna de decir, ok, yo quiero esto, porque esto no lo quiero. El hacer lugares, esto no lo quiero, esto lo dejo para dar lugar a algo nuevo. Y lo estás contando, sí, solo que yo ahora, bueno, lo pongo en otras palabras como para que se entienda en esto de cómo es vivir desde la creatividad. Aquí estás hablando de un proceso creativo y sin embargo no está el arte todavía en tu vida. Estamos hablando de cuántos años atrás, Eva, para que las personas Bueno, que nos esto escuchan. fue, esto fue en el año 2009-2010. Ujú. Mm. Bien, para que uno pueda ver que es posible, hoy estamos en el año 2023 y han transcurrido un montón, siempre uno habla, ¿no? Y comparte de la experiencia personal. Entonces, el ver este camino, que es lo que queremos mostrar, ya vas a hablar del camino del artista, aquí estamos hablando del camino del artista de Eva, es muy bonito para poder inspirar a las personas que nos escuchan de que es posible, de que es viable, pero algo con lo que me quedo que dijiste ahora al final. Yo siempre lo llevé a la acción. Entonces me gustaría que Mm. cuentes ahora porque, claro, tomaste ese puesto de funcionaria, pero en un determinado momento, ¿qué pasó? Claro, lo que ocurrió es que cuando yo entré, yo ya me había transformado y cuando entré, pues descubrí que no era lo que yo me imaginaba. Yo llevaba una expectativa, entonces allí es como que aquella expectativa no se cumplió. Porque lo que me pasaba es que me aburría, ¿no? Era un trabajo pues muy monótono, yo me dedicaba a hacer nóminas, pero bueno, inicialmente fue como un shock para mí, ¿no? Fue como que entré y se me cerró una puerta en los morros, o de repente yo me desilusioné mucho porque volví a sentir, por aquí no. O sea, yo sentía eso muy claramente desde el primer minuto. Para mí siempre me ha ocurrido esto, que a nivel mental yo puedo sostener una idea mucho tiempo hasta que la compruebo, pero una vez que la compruebo con el cuerpo me dice sí o no. Entonces, bueno, esto fue lo que pasó. Cuando entré yo estaba muy en crisis
yo pensaba, es que yo no me divierto aquí, yo no consigo ser feliz aquí tampoco. Entonces ahí la vida es mágica, ¿no? Y me trajo pues una persona que en ese momento vino a traer el coaching a Galicia en el año 2010 y yo ahí descubrí aquello, empecé a hacer cursos de coaching y empecé de nuevo a comprobar que lo que movíamos dentro ocurría afuera, ¿no? Empecé como, se me abrió un nuevo mundo. Y cuando estaba en crisis lo que hice pues fue buscar una coach que me ayudase porque yo me sentía como muy rechazando esa situación que tenía, que yo misma había elegido, la estaba rechazando, no era capaz de encontrar la paz ahí, ¿no? Y fue curioso porque antes de buscar esta coach que me ayudó, que luego se convirtió en mi amiga y a día de hoy lo es, fui a psicólogos y no me movía nada el psicólogo. Pero ahí encontré, en el coaching encontré de nuevo esa magia, ¿no? Desde la primera sesión que tuve, yo descubrí que yo podía allí ser feliz también en ese lugar, porque yo lo había elegido. Entonces el primer paso era aceptar lo que yo misma había elegido y después se podían abrir las posibilidades, pero mientras yo estuviera rechazando ese lugar, mientras yo estuviera creyendo este es el peor trabajo del mundo, yo aquí me aburro, yo aquí no me veo toda mi vida desde ahí, no podía irme a ningún otro lado. Entonces empecé como a encontrar la paz ahí, empecé como a descubrir por todas las cosas que me estaba aportando, ¿no? Empecé a conectarme con todo lo que podía agradecer ahí y que ya podía, si yo quería, era una cuestión de elección. Yo recuerdo que me impactó mucho mi coach que me dijo, es que la felicidad no depende de eso, Eva, depende de que tú la elijas. Tú puedes ser feliz aunque tengas un trabajo que no sea pues el trabajo que tú te habías imaginado, porque tu vida es muy grande, tu vida es muy larga, puedes cambiarlo cuando tú quieras, pero ahora esto no es una excusa para que tú no seas feliz. Entonces eso me movió a algo también, fue como una creencia que se movió porque yo tenía asociado, si no tienes un trabajo ideal, tú ya no eres un amargado, ¿no? Ya vives en drama y manifesté eso mientras tenía esa creencia, pero luego esa creencia cambió y ya pude disfrutar ahí, ¿no? Yo había elegido eso y me merecía disfrutarlo. Y ahí, pues, bueno, fueron sucediendo cosas. Después el coaching me transformó mucho y también lo cogí con muchísimo entusiasmo y luego pedí a esta persona que me formase y estuve un año formándome a la vez que era funcionaria, pero yo ya luego estaba disfrutando muchísimo de ese lugar, claro, me aportaba muchas cosas, me aportaba mucho tiempo disponible, justo aportaba mucha pues un espacio disponible para que yo pudiese también descubrir otras cosas. Y bueno, la vida es así de curiosa, ¿no? En ese momento yo quería ser madre y no era madre, o sea, no me quedaba embarazada. Y fue curioso porque cuando empecé a disfrutar, cuando empecé a entusiasmarme de nuevo con la vida, me quedé embarazada 2 años después. Y Esto, ahí, Eva, bueno, empecé. acá quiero resaltar lo que acabas de decir porque me parece como muy inspirador y muy importante el aprendizaje que hubo a través de esa conexión con ese pedido de ayuda, ¿no? A través de esa terapeuta, del coach, es mm, aprender a disfrutar del camino, ¿no? Cuando muchas veces nos encontramos sumergidos, sumergidas en algo que no nos agrada o en algo que no cubrió esas expectativas mentales y queremos salir de ahí, pero claro, no lo estamos aceptando, integrando, es decir, no estamos disfrutando de la transición del camino que me está llevando a algo más, o a algo más grande, o a algo diferente, o a algo desde la verdadera esencia, ¿no? Entonces, qué bonito ese gran aprendizaje que hubo ahí, pero también mucha sabiduría de dejarte ayudar y de dejarte acompañar. Esto es muy importante en el camino de hoy, que nosotras también estamos, ¿no? Acompañando a personas que llegan a nosotras, el poder reconocer esa valentía de decir, ok, yo necesito este sostén, necesito este conocimiento, necesito este tiempo de transición para poder aceptar lo que hoy hay y desde aquí volver a tomar otra decisión. Y lo acabas de describir, ¿no? Totalmente. Cuando conectaste nuevamente ahí y conectaste con ese disfrute, bueno, llegó tu primer hijo, ¿no?
Claro, ahí llegaron muchas cosas. Yo cuando empecé a disfrutar y a permitirme el ser feliz ahí donde estaba, en ese escenario, porque claro, la vida a veces no es ideal, o sea, pero nosotros podemos hacer todo con ese escenario que tenemos. Entonces ahí fue curioso porque ahí justamente mi escenario me permitió poder soñar a irme a otro lugar. Yo tenía en ese momento mucho anhelo de viajar, de lo diferente, ¿no? Todo lo que era diferente me atraía mucho, quería ir a otras culturas, a otros lugares. Y ahí pues se dio, en el escenario se vio que mi pareja David no estaba muy feliz en su trabajo tampoco. Anteriormente él quería vivir en Galicia y en ese momento dijo, ok, vayámonos a otro sitio. Entonces a mí ahí se me abrió el escenario de pues vayámonos, ¿no? Y eso me entusiasmaba mucho, ¿no? Me conectaba mucho con la curiosidad, con el descubrir. Entonces, en ese cambio, bueno, lo que ocurrió es que nos fuimos así, pues desde la incertidumbre total. Él dejó su trabajo de ingeniero, que también era ingeniero, y vinimos a Barcelona porque lo que volvimos a pedir fue ayuda, como tú mencionabas ahora, Yami. Pedimos ayuda a personas que conocíamos, algunas no eran ni amigos, con personas que nos vinieron en ese momento a la mente. Y de nuevo, claro, la magia siempre está ahí, ¿no? Cuando uno necesita algo y se conecta con eso, una persona le dijo a David, yo te doy trabajo si tú quieres venir a Barcelona, bueno, si te sirve un trabajo para iniciar tu vida aquí, después ya podrás volar a otros, a lo que tú quieres realmente. Entonces, bueno, él vino y yo ahí fue como una conexión, fue como aquella vez que encontré el secreto. Yo pensé, si esto se está dando, o sea, esto es como una llamada totalmente a que nuestra vida ahora se va hacia otro lugar. Y fíjate que yo ahí, mi plaza de funcionaria, no podía ser en ningún otro sitio, estaba totalmente ligada a aquel lugar donde vivía, pero yo ahí confié plenamente en el universo de si esto se está dando aquí en la Tierra es porque hay algo que yo desconozco, pero yo confío. Entonces empecé a buscar y a pedir ayuda en Barcelona si yo podía trabajar como funcionaria en otros organismos, aunque legislativamente eso no era posible porque me decían que yo era funcionaria de aquella comunidad. Pero de nuevo, o sea, volvió a ocurrir la magia. En 3 meses a mí me llamaron, ¿no? De Barcelona. Y claro, fue como, es que cuando uno se conecta con esa magia, todo ocurre, incluso anhelos del alma, deseos que están ahí, muchas veces como pendientes, ¿no? De ocurrir. Es como un lugar en el que nos colocamos donde creemos, ¿no? Que la vida está a nuestro favor. Y ahí de forma natural, pues me coloqué en aquel lugar y plum, justo me quedo embarazada en ese cambio Wow. cuando ya me iba a mudar a otra ciudad, ¿no? 2 años antes yo quería ser mamá y no lo conseguía porque, claro, yo no sentía vida dentro de mí y ahí sí, y fue cuando se dio. Entonces, Qué, bueno, pues qué estaba embarazada bonito. Sí, de tu primer hijo. sí, Sí. embarazada de casi 6 meses fue cuando hicimos ese cambio a Barcelona y yo lo viví muy, muy, muy desde la magia, muy desde el entusiasmo, muy desde lo que quieres es posible siempre. Entonces, bueno, aunque estuviera embarazada, yo estaba llena de vida, ¿no? Yo no me planteaba, simplemente iba a descubrir, ¿no? Qué es lo que me iba a encontrar ahí en ese otro nuevo lugar. Ujú. Sí, Bueno, a ver, ese entusiasmo, ¿no? A medida que uno escucha el relato de la experiencia, cuando uno está conectado con un otro, puede sentir, ¿no? Ese cambio y esa transformación en la experiencia de un otro. Pero hay algo que es muy importante, Eva, que lo podamos poner en palabra y que tiene que ver con la pregunta interna que siempre te has hecho porque varias veces pudiste expresar esto de, claro, no es posible, es que esto no se puede, es que cómo lo voy a conseguir, ¿no? Y sin embargo, dentro tuyo, frente a esas preguntas externas o de lo que a lo mejor uno aprendió a escuchar, dentro tuyo siempre hubo una certeza de que sí es posible, hay algo más, tal vez se puede. ¿No? Y esas preguntas internas te han permitido a vos conectar con esto de me llamaron de Barcelona, ¿no? Y me vine aquí, a esta otra tierra y a este otro espacio, y pudiste como explorar y comprobar esa verdad que hay dentro, esa verdad que pulsa, que es una esencia única y creativa, y que en la medida en que nos permitamos escucharla cada vez más,
va a permitir que eso se manifieste. Y en tu Mm. relato, quien lo pueda escuchar y quien lo pueda leer, se expresa. Porque bueno, es la gran pregunta de cómo es que Eva tiene suerte, ¿no? Tal vez, ¿no? Es que, mira, a ella le funciona y a mí no. No, va mucho más allá de eso. Y vos lo estás expresando en tu relato de historia de vida. Sí, Y va mucho más contanos, allá sí. y es tal cual lo que has dicho. Esta frase me encanta, esta frase que has dicho, Yami, de tal vez, porque en realidad muchas veces es colocarte en un lugar que deja una interrogación al final. Es decir, quizás venimos más de estar como educados en el no es posible, ¿no? Y el creer que es posible con toda convicción a veces no resulta fácil, pero hay un paso intermedio que es vivir descubriendo, y ahí puedes poner como un signo de interrogación final y decir, bueno, no lo sé si es posible o no, pero tal vez, ¿no? Como tú has dicho, pueda ser posible. Yo voy a descubrirlo. Vamos a ver qué ocurre fuera, si yo muevo esta ficha, si yo lanzo una pregunta aquí, si yo me permito ese deseo que tengo, ese impulso de, pues mira, me gustaría irme a vivir a este sitio, me gustaría ir a pedir trabajo aquí. Voy a ver qué ocurre, tal vez sea posible. Y eso nos da lugar a una puerta, ¿no? Que se abre Ujú. y que vemos a través de nuestra vida si se manifiesta lo que queremos, y vemos cómo todo empieza a tomar forma, y eso está íntimamente ligado con la creatividad, con lo creativo. Cuando abrimos esa puerta entran cosas en nuestra vida y nuestra vida empieza a cambiar de forma, ¿no? A Ujú. veces no es todo desde la voluntad personal, desde yo quiero allí y voy allí, sino que en ese camino van ocurriendo diferentes cosas y tu vida se va transformando, pero es más desde un descubrir. Tal cual. Y el tiempo también, cuando dijiste, y a los 3 meses me llamaron, ¿sí? Esto también habla de ese tiempo, en ese descubrimiento, en esa exploración entre aquello que pienso, aquello que siento y me contacto con alguien y también confío en esa acción que en este caso tu pareja realizó, porque él realizó una acción primera, en un primer instante y muchas veces eso abre otras posibilidades, ¿no? Y el tiempo que transcurre para que eso se manifieste es muy importante, porque claro, ¿qué queremos todos? Muchas veces, ya, ¿no? Lo inmediato. Y ahí muchas veces boicoteamos, o sea, no le damos lugar a que la magia ocurra, porque claro, no estamos permitiendo ese proceso de transformación que Eva, vos con tu arte al igual que bueno, lo has vivido como madre, ¿no? El proceso de gestación de un hijo para dar a luz a ese hijo. ¿Cómo vivís vos esos procesos cuando creas? ¿Sí? Desde un hijo, y sé que tus hijos son pilares muy importantes, por eso hago hincapié, porque bueno, dentro de la presentación de Eva, les voy a contar a quienes nos escuchen, una gran crisis fue a través de traer estos hijos al mundo, de cómo traerlos y dónde. Que si nos querés compartir tu experiencia de vida, Sí, la escuchamos. por supuesto. De hecho, esto que dices del tiempo me parece un dato importantísimo que a veces hace que las personas dejen de creer, ¿no? Es que en realidad muchas veces nuestra creatividad como que se mete en nuestra vida y eso necesita un tiempo a que las estructuras cambien. Cambiar una vida, muchas veces el cincelar la persona que somos, ¿no? Vamos tomando diferentes formas como si fuéramos una escultura, y eso requiere un cincel que va modificando creencias, que va entendiendo cosas fuera, que va entendiendo qué es lo que quiero dentro en cada momento. Entonces, al final es un viaje interno, ¿no? Que lo podemos reconocer fuera. Y bueno, yo me he ido muy atrás hoy, pero me he ido atrás por la razón de que las personas puedan entender que esto no es solo arte aplicado a cuadros. Para mí eso es muy importante, que cada persona pueda encontrar la magia dentro de sí misma y que la pueda reconocer fuera. Y ahí donde estén, sea donde sea, esa magia, ese lugar es como un silloncito en el que uno se puede colocar, existe siempre. Entonces, en mi caso, ese fue el inicio, ¿no? De todo. Pero luego continuó, claro, eso luego me llevó a que cuando llegué a Barcelona yo creía que venía más a una aventura laboral, a encontrarme otro tipo de trabajo en otros organismos. Lo que me encontré fue el parto en casa.
como llegué embarazada, pues en mi mente no existía esa posibilidad de parir en casa porque la desconocía. Pero aquí, pues bueno, ese juego de pistas, ¿no? De que una persona nos lleva a un lugar, escuchamos algo, luego es como si fuera un juego de pistas que nos lleva a un tesoro, ¿no? Y ahí pues escuché a unas madres que hablaban de lo que era parir en casa. Fui a una reunión y aquello me impactó de nuevo, ¿no? Yo como si, es como que siempre hay cosas que me impactan desde fuera, incluso no están previamente en mí porque las desconozco, pero cuando las reconozco fuera me dejo impactar por eso y digo, yo quiero eso. Cuando escucho a una madre que dice, pues yo después de parir estaba bueno, al día siguiente en Ikea comprando, llena de entusiasmo, de energía, yo dije, yo quiero eso. Y eso fue, ahí se abre otro camino de magia que también hay como subidas y bajadas, hay momentos de duda, hay momentos de miedo profundo. Y también en lo que acabo de contar también hay mucha incertidumbre, hay miedo, pero bueno, la cuestión es que ese miedo no nos paralice, que podamos ir con él de la mano, ¿no? Que sintamos mayor impulso que miedo. Cuando hay esa llamada y ese impulso, el miedo está con nosotros siempre, pero lo podemos agarrar, ¿no? Como si fuese en el coche, pues yo voy de piloto y él va ahí a mi ladito y lo veo y a veces pues me hace temblar, pero voy continuando a mi ritmo, ¿no? Cada uno a su propio ritmo. Entonces, en el camino del parto en casa, pues hubo dudas, pero hubo una llamada bueno, el propio proceso pues me llevó con ese juego de pistas, personas, situaciones, pues a la que fue encontrar a mi comadrona, con la que también, pues ella me impactó, ¿no? Yo sentí que fue una conexión de alma y yo pues me aventuré a vivir aquello porque una vez que escuché cómo era un parto, parir desde tu poder mamífero, yo ya no podía mirar a otro lado, aquello ya me había impactado y yo dije, yo quiero esto, yo quiero al menos lo que contaba antes, ¿no? Yo decía, yo quiero descubrir a ver qué hay aquí para mí, aunque yo no tenía claro que yo fuera capaz de parir así, pero me daba seguridad tener dos planes, entonces yo iba por la vía convencional haciendo toda lo que es esa preparación y luego iba por la vía de tener esa comadrona que yo contraté. Y bueno, fue como de nuevo, ¿no? Un camino muy de conectarme conmigo, volver hacia adentro, hacer mucho Kundalini Yoga, que es un Kundalini muy conectado con el universo, con recitar mantras. Escribía mucho, mucho el parto que quería, me comunicaba mucho con mi bebé. Estaba como muy hacia adentro y como en ese momento se me despertó aquel deseo y era lo que quería. Entonces todo mi mundo se quedó como en un segundo plano. Y cuando parí, para mí fue una conexión divina, o sea, yo conecté, fueron los dos partos que he tenido, pues fueron como lo que más ha impactado en mi vida, fue como una sensación de alegría tan, tan potente en el cuerpo que yo ahí descubrí también como me cuestioné muchas cosas, porque lo que había vivido al parir era muy diferente al parir que siempre me habían contado, incluso el posparto, era muy diferente la crianza que yo viví después de haber, claro, fui acompañada, igual que en esas otras veces que comenté, yo fui acompañada por una persona en la que confié plenamente. Y siempre cuento que parí así desde ese lugar porque yo confiaba más en aquella persona que en mí misma. Porque cuando iniciamos una transformación no confiamos del todo, entonces al acompañarnos de otro, ahí sí podemos hacer como ese tránsito, ¿no? Ese cruzar el río. Así que bueno, cuando parí así yo conecté muchísimo con mi poder creativo, porque en la mujer, en el útero hay pues está toda la creatividad, ¿no? Entonces es como si fuera una sanación, una activación de tu propia creatividad. Y ahí pues después de parir te sientes muy llena de muchas ganas de hacer cosas, como muy, con mucha energía disponible, ¿no? De hacer cosas. Y Claro. ahí fue donde empecé a pintar, desde ese lugar. Desde ahí. Sí. Eva, ¿sabes? La palabra que viene cuando dijiste yo quiero eso, es la palabra reconocimiento. Es como si uno se reconociera, reconocer es volver a conocer, Mm, ¿no? Muchas veces vos no estabas buscando este tipo de parto, ¿no? Y la vida te trajo, nos trae esas piezas
y esa inspiración que uno recibe cuando uno dice yo quiero eso porque eso que el otro hace o dice me inspira, en realidad tiene que ver con reconocer una memoria que está muy, muy innata dentro nuestro y que permite ir activando esa información para que le dé lugar como has hecho. Y bien lo relataste de nuevo, se te presenta, ¿no?, otro proyecto de vida. En este caso era ser mamá, no tenía que ver con algo laboral o profesional, pero también pediste ayuda, te dejaste acompañar, te dejaste guiar, sostener, cuidar, acompañar desde el lugar de decir, ok, vamos a transitarlo. Y es muy bonito y es muy inspirador porque ahí se van limpiando esas memorias muy ancestrales, heredadas, aprendidas, que condicionan y limitan nuestro propio camino de vida. Y claro, hasta que no lo experimenta una con su propio físico, no podés hablar o expresar, ¿sí? En esto de lo que estás diciendo de tu sentir como ser madre y del parir de la forma en que pariste a tus hijos. ¿Y qué se despertó a partir de ahí, no? Esa energía tan vital que es la energía sexual, porque hoy se conoce, ¿no? Esa energía ubicada en esta zona del cuerpo, muy asociada al cosmos, al universo, y que la vida te permite, ok, y entrégala, ¿no? Entrégala, ¿cómo la vas a dar? Y bueno, y desde ahí vino Sí, la... ahí fue cuando, sí, sí, así tal cual lo estás expresando, es como, es una interpretación tal cual de lo que yo siento que viví, ¿no? Muchas cosas yo no las entendía, pero esto es como irte acompañando. En mi camino siempre ha habido como el acompañamiento personalizado. Yo descubría que cuando alguien me acompañaba y se metía en mi vida conmigo, yo confiaba más. Cuando mi confianza no era lo suficiente como para vivir algo que quería vivir, ahí, claro, la energía de esa otra persona me, era como que justo lo que necesitaba, ¿no?, para vivir eso. Y bueno, ahí pues cuando parí yo sentía como mucho poder interior, fue como una conexión total con la sabiduría interna, con el instinto, con la información como canal, porque cuando pares así desde tu poder mamífero, te conviertes en un canal, te baja muchísima información porque estás como muy conectada desde esa felicidad, ¿no? Por eso la intuición yo siempre creo que está muy fuerte, muy potente cuando estamos disfrutando. Y por eso lo que decías tú, Yami, que es muy interesante el disfrute como poder creador, porque cuando estamos disfrutando estamos abiertos, estamos siendo un canal, estamos conectando con la conciencia. Y ahí fue lo que se abrió, ¿no? Entonces, yo todavía no conté que en todo aquel proceso, cuando vivía en Galicia, pues desde siempre, desde los 13 años, iba a clases particulares de pintura, pero yo no me permitía pintar en mi casa, porque tenía la sensación de que yo no sabía lo suficiente, ¿no? En aquel entonces mi mente estaba como mucho más activa, no vivía tanto desde el corazón, entonces todavía no había vivido ese viaje, ¿no?, de toda esa comprobación de que la magia existe y de que mis sensaciones son importantes, ¿no?, si las sigo. Entonces, bueno, como estaba más en el obedecer lo que se decía afuera, pues yo creía que la técnica era lo único importante para pintar, el resultado del cuadro era lo único importante, y además tenía un concepto de los artistas como que eran seres sobrenaturales, ¿no?, como los tenía idealizados, y el mundo del arte en sí, de que eso era para unos pocos y yo no estaba, ¿no?, dentro de aquel mundo. Yo era solo una funcionaria, ¿no? Entonces, ¿a dónde iba a ir yo con aquello? Y aquello hacía, o sea, al final es todo un ruido mental, que eso hace que cuando estás sosteniendo esa historia, tú llegas a tu casa y no pintas. Yo tenía la sensación de que yo no sabía, si no estaba mi maestro al lado, no sabía colocar los colores, combinarlos, porque yo no sabía suficiente técnica, porque, claro, no había estudiado en una escuela de artes, todo ese ruido mental que al final es toda una historieta. Entonces, después de parir, simplemente con toda aquella energía lo que hice fue subir un día que fui a tender la ropa. Aquí en Barcelona subimos a tender arriba al terrado. Mi piso era muy pequeño, no tenía un lugar como tan idílico, ¿no?, para pintar. Entonces dije, aquí me voy a poner a pintar.
fui a comprar un cuadro y en blanco, un lienzo, y fue la primera vez en mi vida, después de casi 30 años, que me puse disponible para crear, pero yo misma, ¿no? Sin obedecer esa técnica o ese maestro. Entonces ahí fue un descubrir, o sea, yo ahí empecé a sentir que eso que siempre admiraba cuando iba a una galería, ese estilo de arte que era pues con mucho color, con como mucha expresión, casi siempre eran rostros lo que me gustaba pintar, sentí que esto estaba dentro, o sea que en el momento que yo lo permitía eso salía solo y fue desde ahí que empecé a descubrir otro lugar, ¿no? Pero claro, había sido un viaje interno, entonces empecé a pintar desde ese lugar más intuitivo, más instintivo, sin pensar, simplemente dejándome llevar por ese disfrute de, pues tengo ganas de esto, como si me pusiese pues a cocinar o a hacer otra Jugando, cosa, pero claro. sin jugando, exacto, Más divirtiéndome espontáneo, desde la, auténtico. Ujú. exacto, desde la niña interna que coge algo y simplemente se permite disfrutar y, y no pensar en lo que va a salir, ¿no? Simplemente voy a descubrir qué ocurre con esto, voy a Ujú. dejarme llevar. Mm. Ujú. Y qué bonito también, Eva, lo que acabas de contar de cómo fue el momento en que aquí voy a expresar mi creatividad pintando. Muchas veces se busca un espacio adecuado, ideal, ¿no? La mente sigue con ese ruido mental de que hasta que no tenga esto, ¿no? Es que no tengo estas formaciones, no tengo este estudio, no tengo todos los pinceles, no tengo todos los colores, no tengo, ¿no? El no tengo o el no puedo hasta que de pronto viene esa chispa divina, viene esa inspiración de que también la mente se cansa de escuchar siempre lo mismo y una dice, ok, le voy a hacer caso, es como el niño, ¿no? Como un padre cuando se cansa que el niño está ahí, ¿no? Que quiere salir, hasta que un padre, ok, ya, y lo hace, ¿no? Entonces es un poco igual el mecanismo que utilizamos nosotras en nuestros procesos creativos de cuando se nos está pidiendo algo desde nuestro interior y nuestro interior muchas veces siempre va a estar expresando esa creatividad en lo que sea. En tu caso es el arte, uno de los pilares es el arte a través de la pintura, de esos bellos rostros que también van acompañados de palabras, que también van acompañados de frases y que permiten que vos puedas entrar en conexión con otras almas que resuenen observando esa pintura, porque transmiten quien lo pueda ver, quien lo pueda sentir, transmiten la mirada, las facciones, los colores que utilizas, transmite mucho, ¿sí? Y transmite mucho de qué? De uno mismo. Si uno aprende a contemplar esa obra de arte que está enfrente de uno, es porque esa belleza es porque está hablando de nosotros. Y qué bonito que hoy sos un canal para la expresión de esa información y que lo podés mostrar, porque un día que pasó decidiste ser emprendedora, ¿no? Emprendedora, Sí, sí. bueno, autónoma, viajar por el mundo, dejar también toda esa forma de trabajo, toda esa forma de vivir para comenzar a vivir desde otro lugar, ¿no? Sí, fue así tal cual y esto que decías también me parece muy importante cómo mostrarlo, que los tiempos son importantes, porque claro, en esos tiempos vivimos viajes internos y nada tendría que haber sido diferente, porque cuando un día se despierta algo y empiezas a hacer algo de una forma diferente, has necesitado todo ese tiempo anterior, ¿no? Para hacer esa transformación. Y bueno, pues ahí empezó como a ocurrir esto que también hablabas de, nos contamos muchas cosas con respecto a lo que no tengo, ¿no? El vivir todo ahí desde la carencia, desde en la comparación, que yo también empecé así, o sea, yo en un principio yo pensaba, yo estoy ahora en un mundo maternando en mis pospartos con dos bebés en un piso pequeño de excedencia. Esto no es un mundo ideal para ser artistas, que yo no conozco personas que compren cuadros, yo no estoy rodeándome de artistas, en mi familia nadie es artista, o sea, es un mundo como muy lejano a mí. Entonces yo empecé con todo ese ruido mental también, ¿no? Una vez que ya empecé a pintar y luego empecé a sentir el impulso de, bueno, yo quiero que esto
pueda llegar como a otros lugares, ¿no? Que salga de mi casa también y quién sabe, voy a experimentar si alguien lo quiere comprar. Pues todo eso también empezó, pero también fue un poco un descubrimiento. O sea, ahí de nuevo vuelve a ocurrir la magia de que si yo dejo ese interrogante al final y digo que sea mi vida la respuesta de si esto tiene que convertirse en un proyecto, pues yo quiero estar ahí como disponible, ¿no? Yo me abro siendo un canal para que mi vida me lo ponga enfrente, si lo es o no, ¿no? Porque siempre he tenido como esa sensación de que mi mente cada vez sabe menos cosas, ¿no? Es como mi vida la que me va dando como esas respuestas. Es lo que ocurre, cada vez le doy más valor, porque yo voy como escuchando mis preguntas, más bien. ¿Es ahora el momento de esto? O de repente tengo un impulso de algo y digo, ¿esto ahora es el momento de hacerlo o no? ¿Hay algo aquí para mí? O sea, es como un descubrimiento y ahí ocurren cosas si yo me abro. Entonces, bueno, empecé a pintar y a pintar, me metí como en ese proceso, pintaba de día, de noche, claro, desde ese entusiasmo de descubrir, ¿no? Madre mía, 30 años buscando que me enseñasen a pintar y resulta que si me cargo la técnica y empiezo a pintar así libremente desde el juego y la intuición, pues lo que ocurre me gusta, ¿no? Me divierte, me conecta conmigo. Y luego, pues ahí, claro, yo tuve como al parir en casa se activa mucho la mujer salvaje, ¿no? Ese instinto que quiere naturaleza, que quiere disfrutar, que quiere vibrar pues en lo instintivo, en una vida orgánica. A veces, pues, cuando nos convertimos en madre, a veces nos queremos cargar las paredes de casa, ¿no? Queremos salir afuera, que nuestros hijos puedan estar libremente también, pues somos madres mamíferas. Y ahí sentí el impulso de que quería pues experimentar otro lugar, experimentar un lugar en naturaleza, como siempre me gustó lo diferente, pues tenía como ese gustillo me gustaría conocer Asia, Tailandia, estas zonas así más asiáticas. Y entonces ahí, bueno, pues tomamos la decisión de dejar un tiempo Barcelona, era otro como reto que se planteaba, que daba mucho miedo, pero era muy en incertidumbre porque dijimos, venga, vamos a hacerlo porque podemos hacerlo ahora, no pensemos en el futuro, ahora tenemos la posibilidad porque en nuestro escenario, mirando las fichas, no había nada que nos anclase a tener que estar en la ciudad, ni a David ni a mí, entonces, bueno, dijimos, vamos a permitir ese deseo y nos fuimos a Tailandia, a una isla que se llama Koh Phangan, y bueno, estando allí fue cuando empezó todo el tema del COVID y aquello se prolongó, ¿no? Estuvimos allí 9 meses, luego nos fuimos a otra isla de Canarias y estuvimos como 2 años pues por ahí disfrutando un poco del movimiento, ¿no? De descubrir lugares, personas. Y ahí pues me conecté con pintar más en otros formatos, luego empezamos a viajar en autocaravana y empecé como, claro, a través de la vida tú puedes incorporar mucho la creatividad, porque eso que va ocurriendo, si tú le das sentido y como que encuentras la forma de conectarte con eso, no es un error, sino que tu vida te está hablando de otras posibilidades. Por ejemplo, cuando estábamos viajando en autocaravana durante mucho tiempo, claro, en un primer momento yo pensaba, ay, aquí no puedo pintar, porque no puedo llenar, esta casita es muy pequeña como para llenarla de lienzos. Entonces ahí se me ocurrió la idea de comprar rollos de tela, la misma tela del lienzo, y entonces eso sí lo podía enrollar y guardarlo, y ahí empecé a pintar incluso fuera de la autocaravana. Ahí lo que descubrí es que en todo ese proceso es que igual que había pintado arriba en el terrado y luego por las noches pintaba incluso en la escalera de mi edificio, no es tan importante tener un lugar ideal. Lo que es importante es darle como salida a ese impulso. Y también me permitía pintar en la autocaravana. Y desde ese lugar pues fui descubriendo, ¿no? Que es como mi vida la que me va mostrando el camino siempre y que si yo estoy abierta y disponible, la magia está siempre ahí, está disponible para mí. Soy yo la que cuando me salgo, ¿no? De ese que también pasa y me pasa muchas veces también, como cualquier humana, o sea, necesitamos muchas veces experimentar el bloqueo y volver, ¿no? A sintonizar con esa voz interior, con esa confianza en la vida. Y eso está disponible ahí. Entonces, un poco a mí, eso es lo que me inspira, ¿no? A pintar,
a leer Ujú. el oráculo no es más que una obra viva, ¿no? Que está al servicio de las personas y es para que vuelvan pues las personas cuando se salen de ese lugar, igual que yo, puedan volver a sintonizar con esa voz interior que les va a dar la respuesta que necesitan. A veces no es la respuesta que quieren, pero es la que necesitan para continuar, ¿no? Ujú. Porque al final es lo que hablábamos, es el disfrute para mí lo más importante, como experimentar el camino, no ir a un resultado que, al menos en mi caso, luego el resultado no era como yo me imaginaba, pero Ujú. si experimentaba el camino, la vida siempre merece la pena, ¿no? Desde ahí, desde ese disfrute. Claro, es lo que has mostrado, ¿sí? Y sería bonito que cuentes cuando comenzó el viaje y después en autocaravana, ¿qué edades tenían tus niños? Para todas aquellas mujeres que estén escuchando y que sean mamá de hijos y puedan inspirarse frente a tu experiencia y a tu relato, ¿qué edades tenían ellos? Pues mira, mi hija pequeña tenía 2 años y mi hijo tenía 5 años. Ujú. Sí. Bien. Para mí mis hijos no eran una limitación, porque también una limitación en cuanto a hacer, a vivir diferente Ujú. o a vivir aventuras, sino que todo lo contrario. En eso sí que era otra, como algo que yo descubría en mi vida, que justamente siempre había escuchado, ¿no? Se habían como ido rompiendo esas creencias y se desmontaban por el camino. Yo siempre había escuchado que para tener 2 hijos o 3 hijos que tenías que tener mucho dinero, ¿no? Yo siempre como que empezaba todos mis movimientos desde ahí, escuchando ese ruido, pero luego iba descubriendo por el camino que eso no era verdad, o sea, que eso vuelve a ser una excusa. Y sobre todo los hijos, los primeros años de vida es que no necesitas nada para criar hijos, es que Ujú. apenas necesitas dinero para eso. Si eres como capaz de observarlo y de fijarte, a través de los hijos y de la crianza puedes descubrir como que las cosas no son como te las han contado. Al Ujú. menos no sé, yo cada vez que voy caminando mi vida descubro que casi todo es al revés de lo que me habían contado. Ujú. Y entonces ahí también descubrí que cuando tienes hijos muchas veces es un pedazo de impulso. En mi caso veía que cada vez que llegaba un hijo era como a la vez llegaba una nueva fuente de ingresos o una forma diferente de economía, pero era como un impulso a avanzar un poquito más allá, ¿no? De quién soy yo, no como nos han contado que son una limitación, que yo ya no puedo llevar la vida que llevaba antes, y eso todavía puede ser mejor todavía para ti, ¿no? Porque va a tomar forma, también son una fuente de creatividad. Claro. Cuando crece la familia, ahí van a entrar como energías diferentes, o sea, todo se transforma ahí. Entonces, verlo desde ese lugar te permite poder experimentar aventuras y deseos tuyos, de tu pareja. Si el sistema es capaz de alinearse y de llegar a acuerdos, los hijos son como si fuera un canal de creatividad increíble. Claro, Mm. es parte de parte del motor de la vida, ¿no? Me viene esto de los recursos que uno muchas veces explora y va descubriendo recursos para poder expresar la creatividad, ¿no? Entonces, el recurso siempre es un bien natural que tiene un potencial enorme. El tema es cómo utilizo ese recurso, cómo utilizo ese bien natural con esa potencia. Mientras yo experimente esa creatividad, va a permitir que en este caso, como lo estás mostrando, ¿no? Se fluya la energía. Ahora, fuiste también relatando, Eva, que en todo este proceso de la creatividad como forma de vida, también hubo momentos de dudas, momentos de miedos, momentos de tristeza, momentos de bloqueos. ¿Y qué pasó? Pudiste pedir ayuda y también en este caso hay un compañero de vida, ¿sí? Hay un hombre que está a tu lado que también seguramente en esa sinergia de esa transición y transformación del estilo de vida o del proyecto tan bonito que tienen que se llama economía de vida, es hablar de cómo utilizamos los recursos que hoy tenemos disponibles. Y desde ahí van apareciendo otros y se van transformando y a lo mejor se amplían los recursos también,
¿no? Hay más cantidad de recursos en algunos periodos o momentos de la vida, porque volvieron del viaje, hoy están en Barcelona, están en un piso, tienen su autocaravana también. Entonces, ¿cómo es esa dinámica y ese juego de la vida que nos permite explorar y potenciar todo lo que tenemos dentro? Es muy bonito escucharte. Claro, sí, totalmente. Cuando surgen esos miedos, por ejemplo, pues en mi caso, la verdad que vivir esta creatividad en familia es algo que se nos da bastante natural, porque es verdad que cuando vives en pareja no siempre están esos procesos, ¿no? Al final el proceso es muy individual de cada uno, nuestro viaje interno es totalmente individual, pero si nos abrimos a hacer esas esperas, porque a veces hay que esperar, a veces hay que actuar, pues dejándose llevar, ¿no? Por lo que está proponiendo también el otro, porque el otro está en tu escenario, o sea, el otro es tu espejo. Entonces es un proceso vivo, esto no termina nunca. Uno quiere una cosa y a lo mejor el otro en ese momento no, pero si se abre a creer, si mi pareja está queriendo esto, creo que por algo es, ¿no? Voy a confiar en lo que ella está sintiendo, en lo que él está sintiendo. Entonces, al final, vuelve a ser como vivir la creatividad a través de la familia, a través de la economía. Es como si fuera un código, la creatividad que se relaciona con nosotros en cualquier aspecto de nuestra vida. Y ahí, pues claro, en nuestro caso, el tema de los recursos veíamos totalmente que la creatividad se integraba en esos recursos que teníamos disponibles para vivir la vida que elegíamos en cada momento y eso iba cambiando en cada lugar, en cada momento, iba siendo diferente, ¿no? Entonces, bueno, poquito a poco nuestros trabajos comenzaron a ser diferentes, también el de David, él se permitió probar otras cosas, transformarse a través del coaching financiero que descubrió aquí en Barcelona, trabajar para otra persona, se permitió también soltar ese proyecto y poco a poco fuimos como encajando una economía de vida, ¿no? Que sale de esa experiencia, de ese viaje y que hoy en día pues es un proyecto nuestro que es propio de una experiencia que vivimos todos los días de nuestra vida y es poner orden en esas finanzas, en esa economía que puede ser algo mucho más abierto de lo que lo estamos viendo, porque la economía nos han enseñado a percibirla solo como los ingresos de mi nómina o los ingresos de mi proyecto y es mucho más, los recursos son mucho más que unos ingresos. A veces es tiempo disponible y lo que podemos hacer en ese tiempo disponible. A veces son personas que nos pueden ayudar, es contemplar la creatividad también ahí en los recursos. Entonces un poco es hacer como una, como si fuese un poner orden en eso, como si fuese el método Mericondo de hacer poner un orden, poner luz en mi casa, pero en mi economía. Y ahí ocurren cosas. Uno empieza también a transformar su mundo interior a través de hacer eso físicamente, a ordenar esos recursos que están en mi escenario y que soy yo también. Y bueno, pues ahí fue como naciendo de forma orgánica digo porque yo vivo mucho y David también los procesos a través de esa organicidad, ¿no? De que necesitamos nuestro tiempo y a nuestro propio ritmo, de que las cosas van ocurriendo, pero no forzar, porque esa persona en la que nos vamos transformando va ocurriendo poco a poco, dando pasitos de bebé, ¿no? Esos pasitos de bebé a los que no damos importancia y que nos han dicho que no es lo importante es pasado mañana ya estar en aquel lugar idílico. Pues no, resulta que los pasitos de bebé hacen que no se active tanto mi miedo, mi resistencia, mi rechazo con respecto al lugar donde estoy y poco a poco pues uno se va transformando sin darse cuenta y con ese miedo y con esos bloqueos y con todo, ¿no? Porque todo eso está ahí y va conmigo. Al final no somos idílicos y nuestras vidas no son idílicas, son perfectas así como son. Y desde Economía de Vida, pues lo que hacemos es acompañar a que las personas puedan comenzar a elegir su vida, porque elegir
es muy importante. Nos han como robado ese aspecto, ¿no? De que nos han explicado que si no tienes como una cantidad de dinero suficiente, si no tienes mucho dinero en el banco, tu vida pues es la que es, ¿no? Te tienes que rendir a que esto es lo que tengo y yo ya no puedo ser, ¿no? Como ese otro, empiezo a compararme y no va de eso, o sea, a nosotros nos conecta mucho el creer que cualquier vida se puede transformar, es una cuestión de elegir y de ir Claro. dando esos pasitos de bebé y de ir poniendo esos recursos para que nos acompañen a vivir esa vida que deseamos y no lo que hemos vivido al inicio, ¿no? Por lo menos en nuestro caso, que fue creernos aquella mentira y materializarla. Entonces, al llegar allí, volver atrás, ¿no? Y decir, no, ahora ya no vamos a empezar por ahí, ahora vamos a empezar por descubrir la magia que hay dentro de mí, por descubrir que yo puedo elegir mi vida y porque mi camino merezca la pena porque vivo desde el disfrute, con todo lo que ocurre, siendo una persona humana. Bueno, Eva, qué bonito escucharte, ¿sí? Y qué inspirador para las personas que se permitan escuchar este vivo y este directo, de darse cuenta de que en cualquier momento de este camino de vida pueden descubrir ese poder de elegir. Lo bonito es que ustedes, como todas las personas que estamos en este camino del desarrollo personal, de poder vivir una vida plena y feliz, como se dice hoy, esto de vivir desde la felicidad es desde lo que yo realmente siento y quiero ser y hacer, que no decimos de que sea un camino fácil cuando uno comienza a dar los primeros pasos de bebé. ¿No? Porque muchas veces lo vemos de manera real. El bebé se cae, muchas veces se golpea, hay que estar ahí cuidando y sosteniendo, hay que tener paciencia todos los días, esa práctica de dar esos pasos. Entonces, en este camino de poder conectar con ese poder y con esa creatividad, requiere muchas veces de un tiempo y ustedes, y vos, Eva, con el hermoso arte que hoy expresás, lo mostrás, ¿no? Sos, bueno, dentro de este camino y dentro de este mundo, sos una lucecita. Yo siempre a Eva la vi desde el primer momento que la conocí como una hadita, ¿sí? Que ella va ahí, va caminando con pasos firmes, pero va volando. Y en ese vuelo va expresando su magia, que es propia, que es única, que es su esencia, pero que permite conectar. Esto que decías, ¿no? Wow, yo quiero eso. Claro, pero no es que quiero eso y es porque lo tiene otra persona, yo no puedo tenerlo. No, yo puedo descubrir que eso está dentro mío. Si a mí un artista me está inspirando y yo quiero pintar un lienzo como está pintando ese artista, puedo descubrir que eso está dentro mío. Bueno, pues venga a experimentarlo, porque la vida nos invita a eso. La vida te dice, ok, está aquí disponible para ti, venga a hacerlo, ¿no? Y en el hacerlo es cuando encontramos muchas resistencias, porque aquí en nuestros pensamientos está todo lo que fuiste relatando, ¿no? Que vivimos y que hay que aprender a darnos cuenta. Por eso es muy bonito estos relatos, las experiencias, mostrar lo que uno hace, aprender a darnos cuenta de que eso es una mentira, que en algún momento la adquirimos, la aprendimos, la compramos. Bueno, también viene heredada, hay mucha información genética, ¿no? Que viene a través de toda nuestra cultura y de nuestros ancestros que bueno, hicieron lo mejor que pudieron, pero que eso está también en nuestros genes. Y bueno, esa reestructuración de la información requiere de un tiempo, requiere de un acompañamiento. Y Eva, desde tu lugar, doy fe de que lo estás haciendo a un montón de almas que resuenan contigo y que resuenan también con su proyecto. Entre ellas soy yo también, que el escucharlos y el conocerlos y el compartir hace que también algo en mí se encienda, ¿sí? Para dar lugar a algo. Y me gustaría para que pudiéramos cerrar este vivo, este directo juntas, que puedas expresar o que puedas compartir hoy con todo este gran proceso y que va a continuar siendo, pero hoy, ¿qué es para ti la creatividad?
¿qué es para ti la creatividad? Si tuvieras que ponerla en una palabra, en una frase, ¿qué es? Para mí es la conexión con la vida, o sea, esto que todos tenemos ahí disponible, para mí es la relación más bonita que tengo en mi vida y es sentir que no estoy sola, sino que me puedo relacionar con algo que es superior a mí, que es ese poder creador que cada persona le puede poner su palabra favorita, ese Dios, ese universo, esa vida, esa madre tierra, lo que sea que es superior a mí, que sabe más que yo, para mí eso es convertirme en una persona creativa, es dar espacio a eso en mi vida y luego bajarlo a través del medio que cada uno le sienta, se sienta como feliz. Es convertirnos en un canal. En mi caso es a través de la pintura y es a través de las sesiones y del oráculo, es a través de todo en realidad. Por eso siempre me encanta como expresar que la creatividad para mí es como si fuese un código, una relación de que hay algo que vibra más alto que yo. Y cuando yo me conecto a ese wifi, yo puedo percibirme y sentirme más creativa. Y ahí donde estoy, haciendo lo que hago. Ahí estás. Bueno, hermoso escucharte. ¿Dónde te encuentran quienes se quieren conectar contigo? ¿Cómo te encuentran? Pues en Eva Álvarez Art en Instagram o evalvarezart.com es mi web, ahí pueden ver todo lo que hago, las sesiones de oráculo online, pueden ver la obra ritual que hago para conectar a las personas con sus deseos o con una emoción, con un valor, pueden ver toda mi obra inspirada que está disponible, pueden ver live painting, exposiciones en movimiento, todo lo que hago. Y ahí conecta, hay un espacio que conecta con Economía de Vida, que es el otro proyecto que vivo con David, colaborando los dos. Ahí está todo. economiadevida.com. Ahí pueden encontrar a Eva, sumergirse en todo su arte, en todos sus proyectos. También, bueno, vas a estar en festivales, sí, vas a estar colaborando y haciendo, expresando tu creatividad. Vamos a estar también en julio en el Festival de la Conciencia con la World Happy Foundation, que es quien nos unió. Así que, bueno, para quienes sientan, resuenan y resonen también, perdón, resuenen con toda esa información, pueden conectar con ella a través de la página web o de su Instagram, ¿sí? Eva, de mi corazón, no te pregunté, esto no te lo dije antes, pero no tenés el oráculo contigo. Sí, sí lo tengo. Ay, qué bendición, nos regalás. Te voy a pedir que nos regales. El oráculo siempre está aquí, cerquita. Bueno, porque claro, es algo que no hablamos, pero vino y me encantaría que regales para quienes, ahí lo estamos viendo. ¿Cuántas cartas tiene? ¿Cuántas imágenes tiene? Son 62 cartas. Bien. 62 cartas y vamos a pedirte que tú desde tu conexión nos regales una y la información que venga. Pues dime un número, Yami. Un número. Y yo te voy a decir el 7. Wow. Wow. Esta carta simboliza la voz interior. Normal que salga esta. Sí, esta es como en realidad es la representación del oráculo Evi, que es E de escucha, V de voz y interior. Escucha tu voz interior, es como la esencia. Y es un poco de lo que hemos hablado, esa voz interior que nos conecta con la información que hay ahí arriba, en ese poder creador. Wow. Hermosa. Gracias. Gracias. Eh, nos vamos a quedar con escucha esa voz interior para expresar la creatividad en tu vida. Nos vamos a quedar con este mantra, ¿sí? Juntas. Eva, millones de gracias por decir que sí, por sostener este espacio, por dar voz a esa información
interior. Y bueno, hasta muy pronto. Vamos a volver a repetir, vamos a seguir compartiendo, que es muy bonito esta vía, este canal para, bueno, para poder expresar. Y bueno, hasta muy prontito. Muchas, muchas gracias a ti, Yami, porque es un placer y un honor para mí poder compartir mi historia, compartir todo lo que siento, compartir mis proyectos y me ha encantado, sobre todo, como hacer este espacio como tan vivo de que tú vayas desde el otro lado dando también esa interpretación con otras palabras tan bellas y tan bonitas desde tu esencia. Ujú. Así que muy, muy honrada y agradecida me siento. Yo también. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron, a quienes van a escuchar este directo, este vivo. Y bueno, un abrazo cálido y muy fuerte. Y creatividad para todos. Sí, para todos. Adiós. Chao, gracias.